se nos da f' de x es mayor o igual a 3, y menor o igual a 5 para todos los valores de x. ¿Cuáles son el mínimo y valores máximos posibles de f de 8 menos f de 2? Observe cómo esta diferencia sería el cambio en y. El valor de la función derivada indica la instantánea tasa de cambio de la función en un valor particular de x. Así que espero que tenga sentido que se produciría el valor mínimo posible de f de 8 menos f de 2 cuando el valor de la función derivada es la menor derivada posible valor de función de 3, y el valor máximo posible de f de 8 menos f de 2 ocurriría cuando el valor de función derivada es lo mejor posible valor de función derivada de 5. Así que empecemos por determinar el valor mínimo posible de f de 8 menos f de 2, y supongamos que f' de x es igual a 3 para todos los valores de x. Bueno, esto significa que, pendiente de la línea tangente siempre sería 3 para todos los valores de x y, por lo tanto, la gráfica de f de x también tendría que estar alineada con una pendiente de 3. Así que si tenemos una línea con la pendiente de 3, recuerda que la pendiente es igual al cambio en y dividido por el cambio en x, que en este caso sería 3 sobre 1, lo que indica que el valor de la función aumenta en 3 cada uno el tiempo x aumenta en 1. Pero fíjense en nuestro caso, delta x es igual al cambio en x que en este caso debe ser 8 menos 2, que es igual a 6. Volviendo al pendiente de 3 sobre 1, si x aumenta por 6 multiplicaremos el numerador y el denominador por 6 para obtener una pendiente equivalente que nos dará el cambio en y o el cambio en la función valor cuando x aumenta en 6. Observe cómo esto da la pendiente equivalente de 18 dividido por 6, lo que nuevamente indica que el valor de la función aumenta 18 cada uno el tiempo x aumenta en 6. Así que ahora sabemos que el valor mínimo posible de f de 8 menos f de 2 sería 18. Y para demostrarlo gráficamente, supongamos que f de 2 es igual a 4. Podría haber elegido cualquier función valor que acabo de elegir 4, pero esto indica que la gráfica de f de x contiene el punto 2, 4, este punto de aquí. Y luego a partir de este punto, si sabemos que y aumenta en 18, cada vez que x aumenta en 6. Si este es un punto 2, 4, si x aumenta en 6, la coordenada x va a ser 8 y si y aumenta en 18, 4 más 18 es 22, entonces el gráfico también tendría que contener el punto 8, 22 que es este punto aquí. Y de nuevo, si f' de x es igual a 3, para todos los valores de x, no solo es una pendiente de línea tangente siempre 3, la gráfica de la función f de x también tendría que estar alineada con la pendiente de 3, y pasar por estos dos puntos, y por lo tanto f de x se vería así. Ya sabes, analizando el gráfico observas cómo el cambio en x de 2 a 8 es 6 y el cambio en y, que es lo mismo que un cambio en el valor de la función, es 22 menos 4, que es 18. Y delta y en este caso es f de 8 menos f de 2. Y ahora pasaremos por un proceso similar para determinar el valor máximo posible de f de 8 menos f de 2 asumiendo que ahora f' de x es igual a 5. Así que si f' de x es igual a 5 para todos los valores de x, entonces la pendiente de la línea tangente es siempre 5, y la gráfica de f de x también tendría que estar alineado con la pendiente de 5. Así que de nuevo, la pendiente es igual al cambio en y dividido por el cambio en x, que en este caso es ahora 5 divididos por 1. Y si delta x es igual a 6, una vez más multiplicamos el numerador y denominador de la pendiente por 6. Lo que nos da un equivalente pendiente de 30 dividido por 6. Y de nuevo delta y es el cambio en y o el cambio en el valor de la función, que en este caso debería ser f de 8 menos f de 2 y, por lo tanto, el valor máximo posible de f de 8 menos f de 2 es 30.
Y otra vez para demostrar esto en el plano de coordenadas, aclaremos nuestro trabajo anterior excepto por el punto inicial, y ahora sabemos cuándo el cambio en x es 6, el cambio en y o el valor de la función es 30. Así que si sumamos 6 a la coordenada x tenemos una coordenada x de 8, y si sumamos 30 a la coordenada y de 4 tenemos una coordenada y de 34, que nos da el punto 8, 34, que es este punto aquí. Y de nuevo lo importante lo que hay que tener en cuenta aquí es si la derivada el valor de la función siempre es 5 para todos los valores de x, luego la gráfica de f de x también tendría que estar alineado con una pendiente de 5, y pasar a través de estos dos puntos. Donde de nuevo, a partir de estos dos puntos, observe cómo el cambio en x o delta x es igual a 6. Y el cambio en y es 34 menos 4, 30. Y delta y o el cambio en y es f de 8 menos f de 2. Espero que esto te haya resultado útil.